Jorge, bueno, cuéntenos en qué consiste esta convocatoria para hoy. Bueno, vamos a participar en un intercambio con motivo un poco de la situación que están pasando los jubilados y pensionistas en Uruguay y en particular con respecto a el diálogo social que ha sido convocado por el gobierno con la intención de aportar en ese diálogo social soluciones a los problemas que tiene la seguridad social y otros problemas vinculados a la protección social en el país. ¿Cuáles son las expectativas a ese llamado al diálogo social? Hoy que ya han transcurrido unos meses de la asunción y también del llamado, digamos, la convocatoria que ha hecho el gobierno. Exacto. Nuestras expectativas son muy bajas. Nosotros creemos realmente que por las definiciones de la hoja de ruta y por las declaraciones de distintos integrantes del gobierno, desde el presidente de la República, el ministro de Economía, el equipo económico, el Banco Central, la OPP, e incluso quienes están encargados directamente de la articulación del diálogo social, creemos que se ha reducido claramente, explícitamente, la posibilidad de ir al fondo en los problemas principales que tiene la seguridad social en nuestro país. Concretamente, han manifestado públicamente que no se van a tratar los 3 puntos del plebiscito del año pasado. Para recuerdo de los lectores y oyentes del portal, aquellos que nosotros propusimos poner en la Constitución, que consistían en aumentar los salarios, las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas a nivel de salario mínimo nacional, reducir la edad, volver a poder jubilarse con 60 años y eliminar la AFA. Que si bien es cierto que no logramos el objetivo de conseguir el 50% más 1 del apoyo de la población, también es cierto que hay casi 1 millón de personas que apoyaron esa papeleta, ese plebiscito, esos puntos, y creemos que eso nos da legitimidad, junto con el contenido, ese apoyo y el contenido de la papeleta nos da legitimidad para reclamar de que se incluyan en el debate. El gobierno dice que no. Y después tenemos otros factores que nosotros entendemos son cruciales, que ya hacen a problemas más generales del país, visto que en estos días, en estas semanas, han surgido informaciones importantes en lo que consiste a los ingresos y salarios de los trabajadores, por ejemplo, y a lo que consiste también lo que tiene que ver con la acumulación de riqueza en nuestro país, directamente, digamos, con la información que circula en cuanto a esos 17.000 multimillonarios que tenemos en Uruguay, que manejan una porción de la riqueza enorme. Concretamente tienen más riqueza concentrada que el 50% más pobre de la población. Son los que tienen la mayor parte de los 60.000 millones de dólares que figuran en el exterior, invertidos en la banca offshore, en la banca internacional, o en tierras en Paraguay y en otros lugares. Son a su vez los que se benefician más de las exoneraciones fiscales, de eso que se llama la renuncia fiscal del gobierno, que, para poner un solo ejemplo, en los últimos años, los últimos 8 años, como bien del 2016 al 2023, promedió casi 4.000 millones de dólares por año. Entonces nosotros entendemos que para solucionar los problemas que se han puesto arriba de la mesa, algunos de los problemas, por ejemplo el de la pobreza, es necesario meterle mano a la riqueza. Incluso, seguramente los lectores del portal estarán al corriente, hay una propuesta que ha hecho el PICNT de gravar con el 1%, un impuesto del 1%, al 1% más rico, esos 17.000 multimillonarios que tenemos en Uruguay,
que también ha sido rechazada por el gobierno. Esto, sin explayarnos demasiado, muestra claramente, a nuestro modo de ver, la intención real de este diálogo social. Algunos compañeros le dicen, es un saludo a la bandera, otros dicen, esto es un fraude. Nosotros decimos que esto no responde a las necesidades del pueblo trabajador, de la mayoría de la población, y mucho menos a las necesidades de jubilados y pensionistas. Camacho, ¿cuál es tu visión desde el interior? Desde el interior, este es un primer encuentro, ¿verdad?, que se hace con Mondes después de las votaciones, ¿no? Y conversando con la gente uno se da cuenta de que no estamos todos conformes, ¿verdad? Entonces es necesario empezar a juntarnos, empezar a conversar, informarnos, porque falta mucha información y hay muchas cosas que quedan por saber de lo que implica estar bajo esta ley, ¿verdad? Entonces, hoy por lo pronto es hacer un pienso, invitar a los demás a hacer un pienso, sean jubilados o no, porque van a ser jubilados en algún tiempo, a ver si podemos dar vuelta en alguna forma de que todos nos veamos beneficiados, ¿verdad? En una forma de contemplar a cada uno desde el lugar que le toca, ¿verdad? Y bueno, y ver si podemos. Fuimos casi 1 millón, ¿verdad?, de personas que votamos por el sí. Bueno, tenemos que dar nuestra voz, tenemos que hacernos sentir. Y es el momento de empezar ya. Y esta va a ser una de las primeras instancias, de las que vendrán, ¿verdad?, próximamente, en que nos vamos a juntar, a informarnos, a conversar y ver cómo va todo lo que es el monte, no solo acá, ¿verdad?, sino que también a nivel nacional, por supuesto, todos los caminos que se van a seguir. ¿Cuál es tu mensaje a esta apatía que se ve hoy, digamos, en la poca participación en un tema que, como tú decías, hoy ya hay gente que está en condiciones de jubilarse, hay algunos que ya son jubilados y que están sufriendo, digamos, el momento que están atravesando hoy, y también los que hacia el futuro miran con preocupación, o deberían mirarlo con preocupación, el tema de la jubilación, y de repente hoy no están de repente acá. Yo pienso que falta quizás... ¿Crees que falta de información? Falta información. ¿Crees que es eso solamente o hay falta de compromiso? Y van juntas porque si yo quiero comprometerme en algo tengo que informarme. Uno para tratar de estar en los temas que son de interés, no solo propio, sino de los ajenos, uno tiene que estar informado. Por eso me parece que es importante empezar de a poco. Y si yo no sé, pregunto, porque es la manera. Entonces si no sé, busco la información. Pienso que falta un poquito, sí, de compromiso y más información. Y tratar de abrirse a la información, ¿verdad? Porque ya lo vimos durante el periodo en que fue juntar las firmas, lo que fue la campaña para el plebiscito. Gente joven que contestaba, a mí me falta mucho, no me puedo poner a pensar en esto, ¿verdad? U otros decían, no sé, la verdad que yo no entiendo, pero no nos quedamos un rato, nos pedimos una explicación. Me parece que va por ahí, en informarse. Jorge, por último, ¿cuánto preocupa el tema de que los jóvenes hoy por allí no ven mucha preocupación en el tema? Primero que tenemos un desempleo juvenil importante, ¿no? Por otro lado, el tema que pongo el ejemplo de Soriano, pero que también repercute a nivel nacional. 1 de cada 3 trabajadores en Soriano están negros. De cara al futuro, si estamos hablando de un diálogo social con las magras jubilaciones y pensiones de hoy, ¿qué puede esperarse hacia el futuro cuando hablamos de la solidaridad? Exactamente. Bueno, ese es un tema crucial y habría que ponerlo en la mesa en el diálogo social, y habría que ponerlo en la mesa desde el punto de vista de la necesidad urgente de encontrarle solución.
comparto completamente la preocupación. Creo que el camino del diálogo social, así como está planteado por el gobierno, no conduce a buscarle solución a esos problemas. Concretamente, si hoy en día tenemos, además de los datos que tú volcabas, que 1 de cada 3 trabajadores está recibiendo un salario, hablando de los trabajadores que están declarados, no estamos hablando de los trabajadores que trabajan en negro, no hablamos de los trabajadores que hacen changa, no hablamos de los trabajadores precarizados, hablamos de los que están declarados en planilla en las empresas. Si 1 de cada 3 tiene salarios que están por debajo de los 25.000 pesos mensuales líquidos, y de esos son aproximadamente 550.000 en el país, de esos 150.000 resulta que tienen salarios que están por debajo de los 15.000, y estos 150.000 que tienen salarios por debajo de los 15.000, el 80% son jóvenes, nos da una magnitud de la gravedad del problema salarial para todos los trabajadores, pero a su vez cómo golpea especialmente a los jóvenes, combinándolo con otros elementos. En el estudio del Cuesta Duarte de hace unos días, hace una semana, está muy claramente constatado que quienes están siendo más perjudicados, quienes son más perjudicados por los niveles pobrísimos de salario y las malas condiciones laborales, son en este orden: los jóvenes, la mujer trabajadora y los trabajadores del interior del país, que además en las propias estadísticas inciden muy mal, porque no se recogen con objetividad el conjunto de los datos de estos sectores. A eso hay que agregarle lo que tú planteabas, el tema del trabajo en negro, que también afecta más a los jóvenes que a los trabajadores que tienen más de 20 años, 22 años. Entonces, es muy grave la problemática. La solución, nosotros creemos realmente que tiene que pasa por encarar los problemas de la redistribución de la riqueza. No puede ser que cualquier proyecto de desarrollo del país consolide o profundice las desigualdades, y tampoco puede ser que la premisa, por ejemplo, de los aumentos del crecimiento económico, del aumento de la productividad, se haga manteniendo los privilegios del capital. Citábamos en la primera parte algunos de ellos. Entonces, nosotros consideramos que hay que priorizar efectivamente los sectores que están siendo más perjudicados por el modelo económico que se mantiene desde hace décadas. Este no es un modelo económico que está puesto en práctica en Uruguay, que haya nacido ni este 1 de marzo ni los anteriores. Esto tiene décadas ya en el país, donde no se prioriza la producción, tampoco se prioriza las condiciones de vida de la mayoría de la población, y en particular el problema de la juventud, porque en definitiva el problema de la juventud es el problema del futuro. Quiero aclarar especialmente en esta parte del comentario que el problema de los jubilados no está en oposición al problema de solucionar los temas de la juventud, ni de la niñez, mucho menos. Forma parte del mismo proceso y de la misma problemática. Cuando hablamos de los jubilados como un sector especialmente perjudicado por los niveles de ingresos, jubilaciones y pensiones muy bajas, estamos hablando también de un sector que tiene muy mala atención de salud, muy malas condiciones de vivienda, y que por lo tanto no es solamente un tema de ingresos, un tema de condiciones de vida que hay que solucionar rápidamente. Acá cabe una pregunta, porque si no están opuestos las condiciones de vida de los jóvenes, de los niños, en condiciones de pobreza, con la de los viejos, bueno, ¿cuál es la solución? Para nosotros pasa por empezar a cambiar los pilares del modelo económico vigente y dejar de priorizar el país financiero, el país que le multiplica los privilegios a los ricos y a las grandes empresas y a esos 17.000 multimillonarios que tenemos en este país, y sí empezar a priorizar las condiciones de vida de la mayoría de la población con políticas de empleo, con políticas que generen salario decente
o los necesarios para vivir decentemente en una primera etapa por lo menos. Cuando digo salario debería decir ingresos en realidad, porque tendríamos que hablar también por supuesto de las condiciones que tienen los jubilados, que son jubilaciones y pensiones. Entonces, nosotros decimos, es un problema complejo. Ahora, lo que lo hace más complejo hoy es que si en el diálogo social se plantean algunas problemáticas y se evita recorrer los caminos de las verdaderas soluciones, eso inevitablemente no va a solucionar los problemas y lo hace mucho más complejo, porque es una forma de engañar a la mayoría de la población, en particular a los sectores sociales que están dependiendo de esas soluciones, que tienen expectativa en esas soluciones. Por eso un poco nosotros hemos tomado la iniciativa de empezar a reunirnos, a participar de reuniones, de juntadas, digamos, con el pueblo trabajador y también con la parte del movimiento popular que está organizado. Acá hay una responsabilidad que tenemos que asumir los que estamos organizados en el movimiento popular, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en las organizaciones políticas. Esto no es un problema que haya que echarle la culpa al pueblo, como pasa en algunos casos, porque no votó el plebiscito, porque no votó tal cosa, no votó tal otra. La manipulación que hoy existe a nivel de la sociedad es notoria y creemos que tenemos responsabilidades quienes estamos organizados en el movimiento popular y debemos asumirlas. Nosotros estamos tratando de asumir la parte que nos toca y volviendo, como decía Claudia, a tomar contacto con la gente de pueblo, volviendo a interesar, poniendo la información que disponemos arriba de la mesa y también damos la opinión, francamente, de por qué caminos encontrar, creemos que hay que encontrar las soluciones.